Conversatorio del presidente Rafael Correa con medios de comunicación desde la provincia del Guayas. Cordiales saludos, amigos del Ecuador y del mundo, al inicio de un nuevo conversatorio del presidente de la República, Rafael Correa, y los periodistas. Este martes 5 de julio de 2016, ahora desde el Palacio de Gobierno, precisamente desde el Salón de Gabinete, estamos transmitiendo el programa de hoy. El Ciudadano TV, sus frecuencias nacionales, está transmitiendo en vivo el conversatorio de este día. En radio nos van a seguir a través de la Ciudadana Radio, en sus frecuencias de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Puerto Viejo y Manta. Y por supuesto en el internet estamos en www.elciudadano.gov.es. Estamos acá para recibir al señor presidente en un nuevo programa y por supuesto darle la bienvenida a los señores ministros que acompañan el programa de hoy, a las autoridades, a los periodistas que están con nosotros y por supuesto a ustedes, amigos, que están ya siguiendo el programa de este día martes. Señor presidente, usted ayer estuvo en el campo, estuvo en Manabí, hoy está con nosotros acá en la ciudad de Quito. Bienvenido al programa. Gracias, Rodrigo, bienvenidos, un abrazo a todas y a todos. Tenemos unos 14, 12 minutos de retraso, debemos ser puntuales, estamos perdiendo la buena costumbre de la puntualidad. Hubo una pequeña descoordinación, me dijeron que espere hasta que estuviera todo listo y estaba esperando. Pero hay que ser más exigentes en cuanto a puntualidad. Como el día de ayer tuvimos una jornada muy intensa en territorio, no hubo tiempo para hacer el conversatorio de Manabí. Hoy día voy a estar en Quito al mediodía, a la hora del almuerzo. Tenemos un almuerzo de agradecimiento a los embajadores de países amigos, países con los que tenemos relaciones diplomáticas, que nos ayudaron tanto en esta tragedia ocurrida el 16 de abril. Entonces le vamos a brindar pues una comida en muestra de gratitud, una comida con productos manabitas y esmeraldeños, dicho sea de paso. Por eso el día de hoy, martes, acostumbro salir a territorio, pero esta vez estaremos en Quito y aprovechamos para brindar este conversatorio y dar pues como siempre mucha información a los medios de comunicación, pero sobre todo a la ciudadanía, ¿no? En principio los medios de comunicación son los instrumentos, como dice la palabra, la expresión, los medios, para que la ciudadanía acceda a esa información que es deber de los mandatarios, de los dirigentes, dar a su pueblo. El día de ayer fuimos a Manabí nuevamente porque teníamos la inauguración del año lectivo para los chicos de las zonas afectadas. Es decir, ya ayer logramos que el 100% de nuestros niños estén en el sistema educativo formal. Muchos ya estaban, pero en actividades socioeducativas. Y ayer han empezado el programa formal, el programa educativo legal, como le podríamos decir, curricular. Y a la vez pues inauguramos varias escuelas mal llamadas provisionales porque son prefabricadas, pero fácilmente esas escuelas pueden durar 25 años con un adecuado mantenimiento, nada de extraordinario, un mantenimiento elemental. Y en el transcurso de los próximos días pues se acabarán de inaugurar las 26 unidades provisionales que se están construyendo, pero ayer ya habremos entregado 15, 16, 17, qué sé yo, ¿no? Por ahí faltan algunos detalles, que el marco de la ventana, que un baño no funciona, que la jardinería, pero las escuelas que entregamos ayer pues están operativas y están muchas de ellas ya con estudiantes, en otras poco a poco los estudiantes se están trasladando, porque había ya estudiantes que estaban en diferentes colegios pero dispersos. Su unidad educativa se había destruido con el terremoto, entonces poco a poco pues los vamos a ir concentrando en las nuevas unidades, aunque ustedes no lo crean, es muy comprensible. Todavía hay padres de familia que tienen temor de enviar a sus hijos a la escuela, tenemos alto nivel de inasistencia, entonces poco a poco ir convenciendo a esos padres que envíen a sus chicos de nuevo a las escuelas, sobre todo a las provisionales, que son antisísmicas. Dios no quiera, en caso de una réplica o algo, no hay prácticamente ningún peligro en estas nuevas escuelas, pero es comprensible el temor de padres de familia de que sus hijos, de apartarse sus hijos, pues después de tremenda prueba
que vivieron desde el 16 de abril, no solo el 16 de abril, sino con las réplicas que ocurrieron. Entonces, bueno, el país debe sentirse orgulloso del esfuerzo que juntos estamos haciendo. Esto es un mensaje de Ecuador al mundo, que no nos rendimos, seguimos adelante. Se inauguró el año lectivo de Jama. Jama ha sido una de las poblaciones más devastadas por el terremoto, con un alto porcentaje de fallecidos, altos daños. Ahí ustedes pueden ver la escuela provisional y atrás la escuela del Milenio que estábamos construyendo. Y ahorita pasó la imagen, uno de los bloques se derrumbó de esa escuela del Milenio, porque Jama se encuentra muy cerca del epicentro del terremoto. Miren, son unas escuelas bellísimas, con todo lo necesario. Ahí estaban armadas las carpas para el evento, pero donde están esas carpas es difícil distinguir de las unidades, de las aulas prefabricadas, pero esos son espacios públicos, campos deportivos, ¿no? Una cancha de fútbol, una cancha de básquet, una cancha de vóley. Atrás está la escuela del Milenio que estábamos construyendo en Jama. Ustedes pueden ver el bloque del extremo derecho. Lastimosamente, por la fuerza del sismo se derrumbó, pero ya vamos a continuar con la reconstrucción o terminando la construcción de esa escuela del Milenio. Jama, ahí está el bloque que se derrumbó, ¿no? Jama, pues, insisto, es de las poblaciones más afectadas por el sismo y fue simbólico que iniciemos el año lectivo para los chicos de zonas afectadas desde esta ciudad y este cantón. Y fue el mensaje del Ecuador a Latinoamérica, al mundo, de que no nos rendimos, que pese a las dificultades seguimos adelante. En Jama también pues visité otra escuela, la Escuela Brasil, ¿no? La escuela Jama. Luego pues me acompañaba durante toda la jornada Filippo Grandi. Él es el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. El ACNUR nos ayudó con carpas. Algunos albergues oficiales están hechos solo con carpas del ACNUR, carpas muy buenas, familiares, con piso, etcétera, incluso con división para 2 ambientes. Luego de esto pues viajamos a la ciudad de Puerto Viejo, ¿no? Donde pues en la tarde visitamos 2 escuelas más, 2 en Jama, terminadas, ¿no? Faltan pequeños detalles, insisto, por ejemplo, de repente los graderíos para entrar al aula, pero sencillamente que son un pequeño esfuerzo para subir un poco más el pie y se entra a las aulas. Todas las unidades que visitamos están operativas. Lo mismo en Puerto Viejo, visitamos la unidad provisional Andrés Vera, ¿no? Y han quedado muy bonitas, ¿no? Los docentes muy contentos, los niños también muy contentos, y las aulas prestan toda la funcionalidad necesaria, todos los estándares requeridos. No solo eso, no, miren esta escuela. O sea, nosotros tenemos unas 13.500 unidades en estos momentos. Al inicio del gobierno habremos tenido casi 20.000, ¿no? Hemos ido reduciendo poco a poco porque cualquier media agua le llamaban escuela, con 30 alumnos y un profesor. Y eso condenaba a esa escuela a un bajo nivel académico, a esos niños los condenaba a tener una pésima educación. Estamos reordenando la oferta educativa, concentrando esas escuelas en unidades de mayor tamaño para poder garantizar toda la oferta educativa, educación inicial, hasta bachillerato, planta docente completa, laboratorios, comedor, biblioteca, internet, espacios deportivos. Algunos no entienden eso o no lo quieren entender, ¿no? Y defienden las escuelitas comunitarias. Es el oponerse a todo el tiempo, pero la historia nos juzgará, ¿no? Qué daño que le están haciendo a los que dicen defender. Pero en todo caso, estas escuelas provisionales fácilmente son mejores que cerca de 10.000 escuelas que todavía tenemos, ¿no? 10.000 escuelas heredadas de anteriores gobiernos que tienen instalaciones bastante elementales. Estas son mucho mejores, ¿no? Es decir, de 13.500 escuelas, por supuesto, las unidades del Milenio son espectaculares, algunos colegios emblemáticos tienen construcciones muy buenas, pero estas escuelas son mucho mejores que las escuelitas que construía la DINCE y tantas escuelas que heredamos de, insisto, anteriores gobiernos. Normalmente el mobiliario es nuevo, bancas, ahí también en las imágenes salían las bancas contratadas con artesanos de las provincias de Manabí y Esmeraldas para generar empleo, y salvo en algunos casos donde se ha podido rescatar algo de mobiliario de las escuelas destruidas, que hemos reutilizado ese mobiliario, pero normalmente incluso las bancas, pizarrones, los materiales son completamente nuevos. Estas escuelas, si ponen las imágenes por favor,
tienen laboratorios de computación y laboratorios de ciencias. Que ustedes ven, son escuelas muy decentes, con lo necesario, no con todo lo deseable. No tienen comedor, biblioteca. Por ejemplo, estas se han reutilizado, estas bancas que se rescataron de la escuela Miguel Iturralde, ¿no? Pero en otras ustedes verán bancas de metal y madera que hechas por artesanos de la zona. ¿Ya? Por favor, pongan las banquitas, no sean malos. Así pido las banquitas de los artesanos, pongan las banquitas. En su momento sacaron. Mientras tanto, sigo informando. Luego fuimos aquí, esto está en el fuerte Puerto Viejo, donde funcionaba el colegio Miguel Iturralde, pero como había espacio, aprovechamos para reconstruir la escuela Andrés Vera. En la tarde, en esa escuela Andrés Vera, está funcionando, estas son las bancas hechas por los artesanos, ¿no? Entonces, esto es nuevo, los pizarrones son nuevos, etc. Miren, las aulas magníficas, ¿ya? En la escuela Andrés Vera, de tarde, está funcionando el colegio Tiburcio Macías, ¿no? Porque ese colegio estaba en la zona cero y se destruyó totalmente, ¿no? Pese a dolorosa la tragedia, ¿no? Se podría decir que fue una tragedia con suerte, porque, claro, hablar de esto a la gente que ha perdido su familia sonará insultante, así que cambio el término. Pudo ser peor, porque si esto hubiera ocurrido en horas de oficina, en horas de colegio, la tragedia hubiera sido mucho mayor. Hemos enfrentado un sismo de casi 8 en escala Richter. Hay colegios que se derrumbaron, como Castillo de Naipes, y gracias a Dios no estaban los chicos en clase en ese momento. Entonces, uno de esos colegios fue Tiburcio Macías. Ellos están funcionando de tarde en la escuelita Andrés Vera. También pues hemos reconstruido la parte primaria de la escuela Miguel Iturralde, se está del otro lado. Parte de las imágenes son del Andrés Vera y parte de las imágenes son del Miguel Iturralde de la ciudad de Puerto Viejo, donde es el fuerte Manabí, donde había los espacios. O sea, aquí la ruta crítica fueron los terrenos, ¿no? Apenas se conseguía terreno, se construía lo que más se podía y había terrenos en el fuerte Manabí. Entonces ustedes ven, ¿no? Aulas de primera, con bancas, etcétera, todo nuevo, excepto cuando se ha podido reutilizar el material que existía en la escuela dañada o derrumbada. Y faltan pequeños detalles, muchas de ellas que se irán completando con el tiempo, que hay tachos de basura, que hay aire acondicionado en los laboratorios de informática, que más espacios verdes, más plantitas, ¿no? El verde da mucha alegría, pero van a quedar, ya son preciosas las escuelitas, van a quedar aún mejor con el tiempo. Bien, luego de esto pues, junto con el delegado, en todo esto me acompañó Filippo Grandi, alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas, pero luego fuimos a visitar el albergue Puerto Viejo Reales Tamarindos, donde tenemos pues casi 300 familias, más de 1000 personas albergadas, uno de los 26 albergues oficiales. Por ahí había gente que decía, venga, atiéndanos en nuestro refugio. Hemos dicho, no podemos atender cada refugio espontáneo, ni debemos atender, porque es exponer a la gente, porque no podemos garantizar condiciones de higiene, condiciones de seguridad. Así que todas esas personas que están todavía en esos refugios improvisados, sin adecuadas condiciones de higiene, si es servicios básicos, agua, energía, seguridad, etcétera, son bienvenidos a los albergues oficiales, pero no podemos dispersar los esfuerzos, ese sería un grave error. Con Filippo pues fuimos a visitar el albergue Reales Tamarindos en el antiguo aeropuerto de Puerto Viejo, pues quedó muy impresionado por la organización, dice que es lo mejor que ha visto, ¿no? En cuanto a organización de albergues. Ellos tienen mucha experiencia en albergues básicamente para refugiados, en este caso es para damnificados del terremoto. Y sinceramente pues tenemos 26 albergues así, todos con esos estándares, con esos niveles de organización, unidades de salud, etcétera. Qué lástima que se mezclan las imágenes, eso hay que tener cuidado, Rodrigo, para la próxima, y sacar lo más relevante, hacer un trabajo de edición. Yo sé que recién fue ayer esto, pero lo que estábamos visitando es otra escuela, ahí está el albergue, y después las últimas imágenes fueron de otra escuela que se está construyendo en el aeropuerto. Si ustedes quieren, la escuela con mayor retraso. ¿Por qué? Porque tuvimos que reubicarla. El municipio nos hizo una observación muy valedera, que esa escuela quedaba muy cerca de las piscinas de oxidación, tuvimos que moverla. Pero eso estará listo esta semana, porque pese a que aparentemente no están las aulas, lo más importante ya está hecho, que es compactar el terreno, las bases, eso es lo que más demora, el cemento, las varillas, el resto es armar como rompecabezas, y 2 trabajadores pueden armar un aula por día.
¿verdad? Está inspirado el que maneja el video. ¿Quién está manejando el video, por favor? Cada vez que me refiero a una imagen me la cambia, hermano. ¿Ah? Perdón, 10 trabajadores, 2 aulas por día, ¿no? Ya, 10 trabajadores, 2 aulas por día. ¿Ok? Entonces, imagínense, son 30 aulas, pues, con la suficiente cantidad de trabajadores, pues, incluso en un día se podría acabar todo. Si ponen las imágenes de la escuela, porque confunden las imágenes. Estábamos hablando del albergue, me pusieron la construcción de la escuela. Entonces se ven obreros trabajando, y los que nos siguen por medios de comunicación van a preguntarse qué significa eso. A ver, espera hasta que me pongan la imagen. Estamos en el conversatorio con el presidente de la República desde el Palacio de Gobierno. Estamos transmitiendo para ustedes. Eso es otra cosa. Para ahí. Por favor, tienen que hacer un esfuerzo mayor en edición. Me mezclan las cosas. Para ahí, por favor. Un poquito antes. Esto es otra cosa. Esta fue la visita. O sea, después de visitar el albergue, cerca del albergue, en la misma pista, en el otro extremo, ¿ya? Estamos construyendo esta escuela del milenio. Alguien dirá, ¿cuánto falta? Esto se completa muy rápidamente porque lo más difícil es el piso, que es con cemento, compactado, nivelado, etcétera. Poner el armazón de metal. Todo eso ya está. El resto es como rompecabezas y ir poniendo los paneles. Y eso se hace muy rápido. Entonces esta escuela también empezará a funcionar muy probablemente esta semana. O sea, ya el lunes habrá estudiantes en esta escuela. Y luego pues fuimos caminando con Filipo hasta el otro extremo de la pista, donde están las oficinas del Comité de Reconstrucción de Puerto Viejo. Hemos instalado en containers las oficinas del Comité de Reconstrucción, entre otras cosas para que cada día que trabajen, entren o salgan de la oficina, vean el albergue y se den cuenta de todo lo que hay que hacer. Y no paremos un instante hasta que ya no haya una sola carpa, lo cual significará que no habrá más albergados. También en el otro extremo, si tienen tomas de aquello, en containers se han instalado varias oficinas públicas que se destruyeron en la zona cero en Puerto Viejo. Entonces, por ejemplo, en esta reunión, esto es al interior de los containers que hemos instalado, insisto, en la pista de Orrales Tamarindo. No sé si hay una toma de afuera para que el público pues tenga una idea del albergue, de la escuelita que se está construyendo y del complejo de oficinas hecho con containers. Ok, y luego de esto pues mantuvimos una reunión de trabajo con ACNUR, una reunión de trabajo con el Comité de Reconstrucción de Manabí y ya entrada la noche pues regresamos a la ciudad de Quito. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Insisto, no sé si tengan una toma abierta y si Rodrigo, como siempre, un cordial, fraternal, paciente llamado atención a SECON, que me tienen que hacer un mejor trabajo de edición. ¿Ok? Adelante. Comprometido, señor presidente. Vamos a continuar, amigos, y ahora a la ronda de preguntas. Invitemos de inmediato a César García, él viene por la televisión pública y hace la primera pregunta. César, por favor. Muy buenos días, señor presidente, señores ministros, compañeros. Señor presidente, mi pregunta va enfocada en relación a la implementación del sistema de dinero electrónico. Sé que la Junta Monetaria de Regulación está trabajando en el reglamento para poder de alguna manera regular la incorporación de la banca privada a este sistema que ya tiene más de 100,000 cuentas abiertas. Quisiera saber si nos podría brindar un balance de cómo ha avanzado este proyecto en estos días y cuál sería un poco las luces que daría esta regulación que sería emitida por la Junta. Vea, la historia recogerá lo que hemos tenido que enfrentar como gobierno, ¿no? Muchísima mala fe, muchísima mala intención de ciertos sectores, en este caso para boicotear el dinero electrónico. Entonces fíjese, si lo tenía la banca, el dinero electrónico es bueno. Si lo tiene el sector público, el dinero electrónico es malo y quiere acabar con la dolarización y es creación de dinero. O sea, si es la banca, no es nada de eso. Si es el sector público, sí. ¿Quién puede creer tamañas mentiras? Ahí lo que pasa es que se están defendiendo intereses porque ciertos sectores querían tener el monopolio del negocio del dinero electrónico. El dinero electrónico puede ser un negocio.
Otros sectores sencillamente quieren boicotear al gobierno. Mientras más baje el precio del petróleo, qué bueno para ver si Correa pierde las elecciones, boicoteémosle cocinas de inducción, boicoteémosle todo para ver si pierde las elecciones. O sea, destruir lo que dicen defender. Uno teóricamente está en la vida política para servir, ¿no? Para llegar al país. Pero no importa destruir al país con tal de ganar las próximas elecciones. La historia sabrá juzgar todas esas actitudes, por decirlo menos, irresponsables, ¿no? Ni siquiera es cierto que el dinero electrónico lo maneja el Banco Central, la plataforma es del Banco Central, pero todo el mundo puede participar, incluso la banca privada. Lo que pasa es que querían que esa plataforma esté en ciertos sectores y ahí sí iba a haber poder monopólico, ¿no? Pero ahora está abierta a todos los que quieran participar, cooperativas, bancas, grandes almacenes, la tienda del barrio, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, ¿no? Como Diosito protege a los inútiles, hace rato yo estoy en primera fila, fracasan siempre en esos intentos. Lo mismo quisieron hacer con las cocinas de inducción, pero son tan buenas las cocinas de inducción, tan relativamente baratas con respecto a otras alternativas, que esto nos crece por miles cada mes, la adquisición de cocinas de inducción. Ya tenemos cerca de 500.000, ¿no? Alemania, país desarrollado con 5 veces más habitantes que Ecuador, tiene 800.000 cocinas de inducción. Nosotros ya nos acercamos al 500.000. Entonces, el programa de cocinas de inducción, pese a que no tuvimos todos los recursos para adecuado financiamiento, etcétera, es un éxito y no obstante todas sus manipulaciones, la oposición de ciertos grupos que se oponen a todo el tiempo, no podrán parar las cocinas de inducción, que es parte del futuro, ¿no? No podrán parar el futuro, el progreso. Algo similar con el dinero electrónico, pese a toda la campaña que han hecho en contra. Y es chistoso, ¿no? Esto también lo recogeré alguna vez cuando me siente a escribir, ¿no? Y pasará a la historia. Se han pasado todos estos meses la banca, los medios de comunicación, que el dinero electrónico es nuevo dinero, que va a acabar con la dolarización, que genera una moneda alternativa, y después son tan descarados que dicen dinero electrónico genera incertidumbre. No, ellos generaron incertidumbre. Pero así es la doble moral, así son las incoherencias, ¿no? Es algo impresionante. Pese a todo eso, crecen por miles las cuentas y las transacciones y no podrán detener la llegada del futuro. Y parte de ese futuro es el dinero electrónico. En países como Inglaterra se está hablando de que pronto no tendrán dinero físico, sino que todo funcionará con dinero electrónico. Por aquí es crear otra moneda, atentar contra la dolarización. ¡Qué absurdo! Fortalece la dolarización, aumenta la velocidad de transacción. No es que cree una nueva moneda. Y en todos lados del mundo conviene que se aumente la velocidad del dinero, ¿no? Eso aumenta el nivel de transacciones, dinamiza la economía, etcétera. Sobre su pregunta concreta, la Junta Monetaria, no tengo datos actualizados. Aquí está José Quiroga, gerente del proyecto Dinero Electrónico. Pepe, si tienes más información al respecto. Un micrófono para Pepe Quiroga, por favor. Gracias. Gracias. En este momento en la Junta se están debatiendo toda la reglamentación necesaria para que todas las entidades financieras puedan conectarse al sistema del Banco Central del Ecuador. En este momento aproximadamente el 75% de las normas necesarias ya están aprobadas y en los próximos 2-3 días se aprobará el resto. Como un dato importante, corroborando lo que decía señor presidente, en el mes de junio se crearon el 25% de las cuentas que tenemos hasta ahora, solamente para ver el crecimiento acelerado. Lo mismo ocurre con las transacciones, más o menos la quinta parte de las transacciones que se han hecho en el último año se hicieron en el mes de junio. El crecimiento nos está impulsando a lograr la conexión con las entidades financieras muy rápido, muy rápido. Bueno, déjame ser abogado del diablo. Y si no está lista toda la reglamentación, ¿cómo es que se puso ya a funcionar el dinero electrónico? No. Tú dices que la Junta está acabando con el reglamento, terminando la normativa y el reglamento. Para que se junten las... Solo el sector financiero. Exactamente. Pero el sector financiero estaba participando, algunos bancos ya estaban participando. Sí, no, es para... participaban sin la reglamentación completa. No, es para el sistema de banca móvil, para que puedan conectarse. Para un nuevo servicio. Exactamente. Entonces, precisemos la respuesta. Lo que está discutiendo la Junta
monetaria es la reglamentación para que el sistema financiero pueda ofrecer más servicios. Exactamente. Pero el dinero electrónico está funcionando, una gran cantidad de transacciones. Ya la semana pasada se puede transferir directamente de la cuenta de dinero electrónico a la cuenta bancaria, ¿ya? Y bueno, cada vez hay más servicios y, insisto, hagan el boicot que hagan, no podrán impedir la llegada del futuro, pero la historia recogerá tanta irresponsabilidad y tanta mala fe. Por tratar de hacerle daño a un gobierno, le hacen daño a su propio país. Muchas gracias, señor presidente. Vamos avanzando. Uber Onofre viene por Gama TV. Adelante, por favor. Presidente, compañeros, buenos días. Se anunció la semana pasada que iba a viajar una comisión hasta Corea del Sur y también a China para buscar financiamiento para la refinería del Pacífico, Seno Realidad. ¿En qué consistirá este préstamo y cómo se va a negociar? ¿Mediante qué mecanismo, presidente? Todo está listo para la construcción de refinería del Pacífico. Por más que uno está atrás, no. O sea, el sentido de urgencia se lo transmito al vicepresidente, tal vez a algunos ministros, probablemente ya a algún viceministro, pero ahí para abajo, como que si la gente no tiene apuro, sigue al mismo ritmo, da lo mismo que las cosas estén en 3 meses o 30 años. Ecuador creo que ya aprendió a tener sentido de lo importante, por ejemplo, lo importante que es la educación, ¿no? Antes era más importante el concurso Miss Ecuador que educación. Los titulares salían Miss Ecuador y no salían las escuelas sin maestro, ¿no? Creo que ya hemos mejorado mucho en esto, pero todavía nos falta avanzar mucho más en el sentido de la urgencia. Y el que tiene el sentido de urgencia es el raro, ¿no? Entonces, en tierra de ciegos se sospecha el que estrena sus ojos. Entonces, no es lo mismo tenerlo en 30 años que en 3 meses, no es lo mismo, se pierden generaciones para el desarrollo, para el buen vivir. Entonces, sí hubo demoras en la refinería del Pacífico. Hace poco se acabó finalmente hasta el último perno, toda la ingeniería de detalle. Eso es costoso, estamos hablando de un proyecto gigantesco, son centenas de ingenieros trabajando, el diseño, si hay alguien de sectores estratégicos, para no ser impreciso, no hay nadie. Lo hizo una firma coreana. Trabajan parte aquí, trabajan parte en Estados Unidos, pero centenas de ingenieros, o sea, son cosas extremadamente complicadas. Ya todo eso está terminado, ya podemos saber el costo exacto de la obra y ahora es buscar el financiamiento. Para ello, yo he nombrado a un representante mío con rango de embajador. ¿Por qué? Porque mucho de ese financiamiento puede estar en Asia. Y en Asia, en la cultura asiática, los chinos, coreanos, etcétera, una cosa es que vaya a hablar un funcionario, otra cosa es que vaya a haber un embajador representante del presidente. Entonces está ese embajador radicado en China, visitando Corea, visitando China, India, tratando de conseguir ese financiamiento. Bueno, esta es una obra que debió estar hace décadas, ojalá la podamos iniciar, aunque sea en nuestro gobierno, parte ya se ha hecho. Se ha compactado el terreno, primero se ha ubicado el terreno, segundo está compactado, se ha hecho acueducto, etcétera, y ojalá empecemos ya la parte de refinería propiamente, no la ingeniería de la refinería, y por eso se ha nombrado ese delegado y hay todo un equipo en estos momentos en China. ¿Por qué Asia? Esa es otra cosa que no se entiende, ¿no? Y aquí cualquiera habla cualquier cosa, porque es el complemento perfecto, o sea, los asiáticos van a estar interesados en esa refinería porque son deficitarios en energía, básicamente en combustibles, en petróleo, en energía de origen, producto de combustibles de origen fósil. ¿Ya? Es el gran talón de Aquiles de China. Lo dijimos, y lo dije en la campaña del 2006, lo dije como ministro de Economía. China es el principal financista del mundo. Ellos tienen liquidez para financiar el desarrollo, que es el cuello de botella de los países en vía de desarrollo, el acceso a financiamiento. Pero les falta hidrocarburos. Nosotros tenemos hidrocarburos, nos falta financiamiento, que es lo lógico. Una alianza pues de largo plazo con esos sectores para que nos den financiamiento y nosotros damos hidrocarburos. Y eso se sataniza, porque la ignorancia es atrevida. Mientras en otros países somos referencia por la estrategia aplicada. Entonces por eso sobre todo se busca ese financiamiento en Asia, porque somos complementarios. Ellos tienen capacidad de financiamiento, déficit de hidrocarburos. Nosotros tenemos excedente de hidrocarburos, pero déficit en financiamiento. Nos complementamos. Okay. Muy amable, señor presidente. Vamos a ir con Jackie Rodas, viene por Ecoavisa. La pregunta, por favor.
Gracias. Sobre el mismo tema de la refinería, presidente, quisiera saber qué opina sobre las voces críticas al proyecto de la refinería. Se ha dicho, por ejemplo, que resultaría para ellos sospechoso que en los últimos meses de su gobierno se tenga este afán de conseguir el financiamiento. Ayer leía un artículo de opinión que titulaba Refinería del Pacífico, una deuda innecesaria. ¿Lo considera una deuda innecesaria? Y en el mismo tema, una segunda pregunta. Si se consigue este financiamiento, ¿sería necesaria una reforma legal para subir el techo del 40%? Algo al respecto comentaba el ministro de Sectores Estratégicos. ¿Es necesaria esta reforma para subir el 40% o hay otro mecanismo legal para hacerlo? Como ya le dije, la ignorancia es atrevida. O sea, esta refinería debe haberse hecho hace 20 años. ¿Sabe cuántos miles de millones hemos perdido por no tener refinería? La vulnerabilidad del país, la falta de desarrollo tecnológico, industrial, porque estamos exportando crudo. Después de 40 años de ser exportadores de crudo, todavía exportamos crudo para importar derivados, porque la refinería de Esmeraldas, que ha sido absolutamente repotenciada, está mejor que nueva, no sufrió un rasguño con el terremoto, dicho sea de paso, ya no, ni siquiera alcanza para satisfacer la demanda interna. Tenemos que importar derivados para que usted le ponga gasolina a su carro, para que el transporte urbano ponga combustible a sus unidades. Tenemos que importar derivados. ¿Saben lo que es eso? O sea, exportar crudo para importar derivados, para que nos den hacienda. Como siempre digo, no es como yo produzco el choclo, pero le pago al vecino para que me prepare la humita. Mejor preparo la humita y doy trabajo al resto de mi familia, ¿no? Y genero destrezas, etc. Entonces esto se debió hacer hace décadas. Eso demuestra una gran ignorancia, una falta de visión total. Es decir, ¿por qué estamos apurados? Debimos estar apurados siempre. Y les insisto, se ha estado trabajando, pero las ingenierías no estaban completas. Ahora que ya están completas, ya podemos buscar con mayor intensidad el correspondiente financiamiento. Con respecto a la segunda parte, y si eso es deuda innecesaria, imagínense. O sea, es la mejor inversión que podemos hacer, porque pese a que la refinería del Pacífico, las refinerías en general no son altamente rentables, hay negocios más rentables, ¿ya? Primero, sí es rentable. Segundo, genera puestos de trabajo. Tercero, genera desarrollo industrial y tecnológico. Y cuarto, disminuye la vulnerabilidad del país. Vamos a vender combustible en vez de tener que comprar combustible. ¿Okay? Y sobre lo segundo, si se requeriría una reforma legal, no. Se requiere autorización de la Asamblea. La ley contempla, la ley que nosotros hicimos. En realidad, pues, fue el Código de Producción, ¿no? El que puso, Código de Planificación Financiera. Realmente nosotros pusimos un 50% de coeficiente de deuda PIB. La Asamblea lo redujo al 40%. Yo creo que es exagerado, se ha satanizado aquí la deuda. Como siempre he dicho también, que economía es sencilla. La complican ciertos economistas para creerse los oráculos de Delfos, pero los principios económicos son sencillos. O sea, ¿qué es endeudarse? Es como que ustedes están pagando arriendo y quieren comprarse una casa. ¿Pero quién tiene todo el efectivo para comprarse una casa? Van a tener que hacer un préstamo, se están endeudando, están teniendo déficit. Pues es el mejor negocio del mundo, sobre todo si por el préstamo pagan menos que por el arriendo. Porque además de pagar menos, en 10, 12 años la casa va a ser de ustedes, o ya es del inicio, y en 10, 12 años ya ni siquiera tienen deuda. Eso es endeudarse, eso es tener déficit. Aquí se ha satanizado esas cosas, y se trata muy burdamente esos principios financieros y económicos. Por ahí incluso leí hace pocos días, hace un par de días, que los países de la OCDE en promedio europeos, algo así, tienen 96% de coeficiente de deuda PIB, 96%. Italia, cualquiera de esos países tiene más del 100% de coeficiente de deuda PIB. O sea, no hay que tener terror a la deuda, hay que saber endeudarse, hay que saber financiarse para proyectos rentables que nos saquen de su desarrollo. Y 40% era un coeficiente bajo, pero bueno, para no discutir con la Asamblea, no objeté esa parte. Entonces, pero la ley contempla excepción para sectores estratégicos, porque precisamente, ¿no?, el legislador y el proyecto de ley contemplaba, pues entendía que en sectores estratégicos las inversiones son inmensas, pues se necesita financiar. Entonces hay una excepción para sectores estratégicos que con la debida autorización de la Asamblea, sectores estratégicos como si se contabiliza aparte. Entonces ese financiamiento para refinería no se contemplaría dentro de ese máximo del 40% deuda PIB. Y aquello es correcto, porque insisto,
Primero, un coeficiente de deuda PIB de 40% es bastante bajo. Segundo, sectores estratégicos implican inversiones enormes, pero necesarias. En consecuencia, correctamente la ley contempló una excepción para sectores estratégicos. No es reforma legal. Lo que se requiere es una aprobación de la Asamblea. Fausto, no sé si hay alguna precisión que hacer. Efectivamente, la ley contempla que se puede mandar a la Asamblea la excepción a sobre el 40% para proyectos estratégicos. Y como lo dijo el presidente, eso dependerá del conseguimiento, de que se conseguimos el financiamiento. Y obviamente estos proyectos estratégicos de alta tasa de retorno y convenientes para el país, la ley contemplaba que deberían estar exentos de este 40%. No sé si ustedes recuerden que en el debate que hubo el año pasado, por noviembre, ahí con Dají, González y Pozo, y una de las críticas fue que ha disminuido el coeficiente PIB industrial PIB, porque es uno de los indicadores de industrialización. No era exacto, yo no respondí bien en ese momento, me olvidé la información. Eso era por la parte de la refinería, porque refinería es parte de la industria, es industrializar el petróleo. ¿Okay? En verdad no hemos mantenido el mismo coeficiente, un 13% del PIB, pero tenemos un PIB 2.2 veces más grande, es decir, se ha más que duplicado la producción del sector industrial, pero proporcionalmente al PIB no ha aumentado. ¿Cómo aumenta? Con estas industrias, porque estos grandes saltos, Schumpeter hablaba de estos grandes saltos, algunos creen que el proceso del desarrollo es una evolución, ¿no? Schumpeter dice son grandes saltos hacia el desarrollo. Con estos grandes saltos, con la refinería del Pacífico, el coeficiente deuda PIB, con todas las industrias estratégicas que hemos planificado, astilleros, siderúrgicas, etcétera, el coeficiente PIB industrial PIB crecería al 25%, que es el nivel de un país ya desarrollado. Pero tenemos que hacer estas inversiones. Sin embargo, algunos, qué falta de visión. O sea, deberían estar reclamando por qué no lo hicimos antes. Algunos dicen por qué estamos apurados por hacerlo. Así son las contradicciones. Muy amable, presidente. Vamos avanzando. Yurín Porteles es la siguiente invitada al programa. Viene por la agencia Andes, por favor. Sí, buenos días, presidente, ministro y aquí presentes. El pasado 6 de junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que Ecuador debía pagarle a Chevron 96 millones de dólares. Usted había dicho, hay que ver primero si nos cobran, hay que ver si tienen cara para cobrarnos. En ese sentido, bueno, quisiéramos saber si es que la petrolera ha hecho alguna gestión y en todo caso, ¿cuál están pensando que sería la posición? Primero déjeme contextualizar la respuesta. ¿De dónde viene esa sentencia? Que prohibido olvidar, porque qué barbaridad cómo se desbarata la historia, cómo algunos nos quieren hacer añorar el pasado. Sí sabe por qué fue ese juicio, por denegación de justicia. Chevron se quejó de que durante 15 y 6 años los tribunales ecuatorianos no habían resuelto sus demandas, ¿ya? Y efectivamente así fue. Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con juicios de los años 90 que no habían sido resueltos por la lentitud y la corrupción que en ese entonces tenía la justicia. Por todos los medios empezamos a impulsar los juicios, ganamos, creo todos, ¿no? Pero ya fue demasiado tarde, ya nos metió el juicio por denegación de justicia y nos ganó el juicio, porque se había demorado demasiado la justicia ecuatoriana. Pero algunos dicen que ahora está mal la justicia, que antes estaba bien. Solo eso le cuesta al país casi 100 millones de dólares. Me acaba de informar el ministro Fausto Herrera que nos han dado hasta el 20 de julio para pagar eso. Bueno, ya veremos las acciones que vamos a tomar. No sé, Fausto, si tiene más información que dar, por favor. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, hemos visto y estamos trabajando con la Procuraduría de cómo trabajar conjuntamente y llegar a un acuerdo de pago con Chevron. Sin embargo, obviamente aquí tenemos algunos otros juicios internos que tiene Chevron tienen ciudadanos ecuatorianos con Chevron y estamos viendo cómo coordinar eso. Obviamente nos dieron una fecha del 20 de julio, tenemos que hacer una propuesta conjuntamente con la Procuraduría para ver cómo cumplimos esta pérdida de juicio a nivel internacional que afronta el Ecuador. Muchas gracias, ministro. Vamos a continuar y invitemos ahora a Héctor Romero. Héctor Romero viene por RTS, TVC. Adelante, por favor.
Gracias, presidente. Buenos días, ministros, compañeros, buenos días. Presidente, existe una deuda, un retraso, podríamos decir, de parte del gobierno nacional hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Por favor, ¿a cuánto asciende esta deuda y si existe un cronograma establecido para ponerse al día? Gracias. Nuevamente, déjeme contextualizar la respuesta. Muchos de estos dirigentes de gobiernos locales, señor Nebot, etcétera, satanizan el gasto público. Pero resulta que todos han vivido el gasto público. Porque todo eso es gasto público, señores, por si acaso. Las asignaciones a los gobiernos locales. Uno es el que tiene que enfrentar el costo político de poner impuestos, recaudar impuestos, y los municipios solo reciben ese dinero. A mí me encantaría escuchar, en estos momentos tan difíciles para la economía ecuatoriana, donde se desplomó el precio del petróleo, con ello se desacelera la economía, con ello cae la recaudación de impuestos, alternativas pues para generar ingresos. Pues todo el mundo es deme más gobierno, y hasta las últimas consecuencias lucharemos para que no se atrasen un solo día, como que si los recursos se crean por arte de magia. Lo bueno de esto es que se evidencia que todos viven del gasto público, pero muchos de ellos son los primeros en satanizar ese gasto público. En promedio, nuestros municipios, ¿cuánto es que reciben de financiamiento? Sí, no, en promedio de sus ingresos. El 80%. Más del 80%, creo que es el 85% en promedio de los ingresos municipales son asignaciones del Estado, gasto público. O sea, nosotros hacemos todo el esfuerzo y ellos solo reciben. Y municipio de Quito, Guayaquil, también 60-70%. Pero prefecturas, hay mucho más. Es casi el 95% el promedio. Son los grandes desafíos que hemos tenido para el futuro, dejarnos de tanto doble discurso, de tanto cinismo, y empezar a pensar cómo los GATS empiezan a ser un poco menos dependientes del gobierno central a nivel financiero, para tener verdadera autonomía. Claro que se puede, cobrando servicios adecuadamente, agua potable, tasas de recolección de basura, etcétera, cobrando adecuadamente impuestos prediales, pero ni siquiera tienen el catastro algunos. Otros ni siquiera cobran el agua, regalan el agua. A nivel de prefectura, no, es más difícil. Claro que se puede también. El señor prefecto de Tungurahua puso una tasa especial a nivel de provincia para caminos vecinales, y por eso Tungurahua tiene la mejor red de caminos vecinales de todo el Ecuador. Pero mucho es la fácil, ¿no? Con la complicidad de ciertos medios de comunicación. Denos más plata, no se atrase un día, así se derrumbe el mundo, y después satanizan el gasto público. Y todo eso que están pidiendo se llama gasto público, señores. ¿Ok? Yo sí quisiera escuchar alguna iniciativa de parte de ciertos GATS de cómo generar sus propios ingresos en lugar de esa palabreja tan chocante, exigir, y sin decir que todo eso es gasto público al que muchas veces atacan. Cedo la palabra al ministro de Finanzas para que nos diga cuántos meses estamos atrasados. Antes habían atrasos hasta de 6 meses en condiciones normales para los GATS. Nosotros, como en estos 9 años los acostumbramos a no atrasarnos un solo día, en el momento en que se derrumba el precio del petróleo, se aprecia el dólar, tenemos terremoto, tenemos activación del volcán Cotopaxi, nos atrasamos, se acaba el mundo. En todo caso, antes era normal, en condiciones sin ningún problema económico, 6 meses de atraso. ¿Ya? No digo que estaba bien, sí les recuerdo un poco la historia del país. En todo caso, estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder seguir sosteniendo a los gobiernos locales. Fausto. Gracias, presidente. También un poco de dónde viene el atraso. Acordemos que en el año 2015 ya hubo una caída de ingresos petroleros de casi 3.000 millones de dólares y tributarios de algo parecido. Si hubiéramos puesto los ingresos efectivos contra los requerimientos que debían los gobiernos autónomos centralizados, debíamos hacer un recorte de aproximadamente 480 millones de dólares, presidente. Eso aproximadamente representa 2 meses de asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados. Eso no pasó en el 2015. El gobierno reconoció absolutamente todos los recursos que se les dio en el año 2015 y obviamente, al no existir esos recursos en el presupuesto, no se les pudo pasar y hubo atrasos. Hemos tenido atrasos de 2-3 meses. En los últimos meses nosotros estamos, ya la cuota de mayo ha sido pagada completamente. Solo el único atraso que tenemos con los GATS fuertes es el IVA
vamos a trabajar en un trabajo conjuntamente con el... Pero aquí una acotación, la ley no nos pone plazo para pagar el IVA. Normalmente lo pagábamos con un rezago de ¿cuánto? Un par de meses. Un par de meses, presidente. Entonces ahora no hemos tenido que atrasar más, pero la ley, o sea, estrictamente hablando, no estamos incumpliendo ningún principio legal, la ley no nos pone plazo para compensar lo del IVA. Sí, así es, presidente. Estamos igualándonos completamente y tratando de tener un cronograma hasta fin de año para ponernos al día en las cotas del modelo de equidad territorial y hacer un cronograma conjuntamente con el AMI y el CONGOPE para igualarnos en parte las asignaciones con el IVA. El esfuerzo, o sea, no es una cuestión solamente del gobierno central, es una cuestión de país y todos tenemos que afrontar esta restricción que hemos tenido que superar en el año 2015 y 2016. Pero lo importante es que de aquí en adelante ya no habrá, intentaremos que no haya más atrasos, mantenernos al día con las cuotas de los gobiernos autónomos centralizados, como ha pasado en los últimos 2 meses, presidente, y trabajar en un cronograma para cumplir las obligaciones del IVA. Como dice el presidente, no hay ningún plazo para eso, pero sabemos que es importante inyectar esos recursos a los gobiernos locales para que puedan cumplir sus obligaciones, sus obras, ¿no? Miren, por favor, o sea, no es por el gobierno, no es por nuestra sociedad, por nuestra democracia, por la gente, por el país. Debemos crecer en democracia, informarnos y formarnos adecuadamente. O sea, no es que el gobierno nacional es de otro planeta. Es parte de la sociedad que ha sido tremendamente golpeada por muchos factores y lo que piden los municipios no son rentas que ellos generaron, son rentas que nosotros generamos, ¿ya? Y que se han visto seriamente afectadas por todos los factores que bien conocemos, desplome del precio del petróleo, etc. Ellos se quejan, muchos de ellos dicen ya no puedo hacer nada. Por ejemplo, el señor prefecto del Carchi, vaya, vean cuántos son los ingresos propios del Carchi, si me averigua cuántos son los... Yo sé que Carchi ha sufrido mucho, las provincias fronterizas han sufrido muchísimo por la tremenda devaluación colombiana, pero por favor, o sea, que presenten una sola iniciativa para generar algo de ingreso y no exigir, y usted me tiene que mantener, me explico, no, y es nuestro derecho. Ya basta, ¿no? Es evidente lo que estamos enfrentando como sociedad y lo hemos hecho muy bien. Revisen, comparen con el 99 y verán que por la mitad de lo que hemos recibido con la partidocracia hubiera colapsado la economía y teniendo moneda nacional. Revisen la convertida de la Argentina. Hemos recibido en 1 año y medio lo que ellos recibieron en 11 años, 12 años, que hizo colapsar la convertibilidad, que era menos rígida que la dolarización. Lo hemos hecho muy bien, pero tampoco podemos hacer milagros. Ellos se quejan porque no pueden hacer obras, etcétera, porque nos atrasamos 1 o 2 meses en las asignaciones. Yo llevo 18 meses sin un centavo de ingreso petrolero. Sin un centavo, hemos ordenado. Algunos decían, Correa suertudo, puede hacer tanto porque tiene ingreso petrolero. Bueno, hace 18 meses no tenemos un centavo de ingreso petrolero. Entonces, como dijo Nebot, ¿no? Claro, no es culpa de Correa que se caiga el precio del petróleo, pero tampoco es mérito que haya tenido altos precios del petróleo. Como que si todo lo que se ha logrado es por altos precios del petróleo. Él también tuvo altos precios del petróleo. Y comparen lo que hizo el municipio con lo que hizo el gobierno nacional y no tiene ni para empezar. Hemos hecho muchísimo más. O sea, a los municipios también se le incrementaron muchísimo los ingresos porque reciben proporcionalmente lo que nosotros recibimos de ingreso petrolero, ¿no? Los ingresos municipales de nuestro gobierno se han multiplicado por más de 2.5, casi se le ha triplicado los ingresos a los gobiernos locales. Y comparen, pues, quién ha hecho más. Y nadie se compara con lo que ha hecho la Revolución Ciudadana y el gobierno nacional. Pero lo que no dicen es que es asimétrico. Sube el precio del petróleo, por supuesto que nos beneficiamos, y los gobiernos locales también se benefician. Baja el precio del petróleo, los gobiernos locales no reciben ingresos. Pero en el caso del gobierno nos ha tocado pagar para que no colapse Petroecuador, Petroamazonas. ¿Cuánto hemos dado? 1.500, 1.600 millones de dólares. Vean que en todas partes del mundo están quebrando compañías petroleras, porque no cubrían ni siquiera los costos de producción, los precios del barril. Entonces, por primera vez que somos petroleros, no es que no recibimos ingresos, hemos tenido que dar ingresos del presupuesto del Estado a las petroleras. Normalmente las petroleras, Petroamazonas y Petroecuador, dan ingresos al presupuesto del Estado. Ahora hemos tenido que dar 1.500 millones más o menos para que se sostengan las petroleras. Entonces es asimétrico. Ya, cuando estuvo el precio del petróleo alto, recibimos más, los gobiernos locales recibieron más. Se desploma el precio del petróleo, los gobiernos locales dejan de recibir ingresos petroleros. Nosotros inclusive hemos tenido que pagar miles, centenas de millones de dólares, más de 1.000 millones, para que no colapse el sector petrolero. Esa ha sido la realidad, compañero. Sí me gustaría de repente, en vez de exigimos,
escuchar propuestas de cómo generar ingresos y sobre todo que reconozcan que lo que exigen es el tan satanizado gasto público. Entonces, por un lado declaran, exigimos nuestra renta y por otro lado, excesivo gasto público. Ese es el gasto público, señora. Perdón, presidente, ¿a cuánto asciende este retraso que existe de parte del gobierno nacional? Si pones un poquito más de micrófonos, por favor. No sé por qué no están los micrófonos personales. A ver, el retraso aproximadamente es del mes de junio y aproximadamente la cuota es de 220 millones de dólares. En IVA aproximadamente debemos otros 250 millones de dólares. 450, pero no sé si escuchado al ministro y entendieron lo que dijo, ¿no? El año pasado se desplomó el precio del petróleo, pero nosotros pagamos el barril a lo que estaba presupuestado, $75 me parece. Casi $80 y lo tuvimos a $40, la mitad. Y se les pagó las asignaciones como si hubiéramos tenido el precio del petróleo a $80. No había la ley, la reforma legal que hicimos, para que si baja el ingreso tributario, también bajen las asignaciones a los gobiernos locales. Entonces, si se programaba 1.000 en ingreso tributario, en función de eso recibían los municipios, así recaudemos solo 600, lo cual era un gran absurdo. Entonces, por todo eso se les pagó 480 millones que lo asumimos como gobierno central. Entonces ahora nos atrasamos con 200 millones en una cuota y 200 millones del IVA. Creo que todos debemos repartir un poquito, ¿no?, sobre nuestros hombros el peso de tremendas dificultades económicas que hemos tenido que enfrentar. Muchas gracias, señor presidente. Les recordamos que este es un programa en vivo, en tiempo real. Estamos desde la Casa de Gobierno. Vamos a invitar ahora a Cristina Cabezas, viene por Telerama. Adelante, por favor. Señor presidente, buenos días. Quería consultarle, y más bien mi pregunta es enfocada a las dificultades económicas que está atravesando el país, considerando la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea. Si bien los precios del petróleo se han estabilizado de alguna forma, la apreciación del dólar ha significado ya algunas afectaciones, por ejemplo, para el sector turístico. ¿Qué medidas están tomando o analizando al interior del gobierno? ¿Cómo enfrentar esta situación que ya se verá en los siguientes meses? Y sobre el acuerdo con la Unión Europea, ¿no se verá afectado? Usted había señalado. Empecemos por el final. Mire, conceptualmente no tendría que afectarse. Así lo han dicho los representantes de Unión Europea. Ya en la práctica sí hay un problema, ¿no?, que tienen la cabeza en otro lado, si ustedes quieren. Las prioridades cambiaron y las prioridades es manejar, ¿no?, controlar la crisis generada por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Entonces, teóricamente no tendría que afectarse en nada el acuerdo comercial con Ecuador, pero en la práctica pues sí vemos que las prioridades en la Unión Europea cambiaron. Esperamos firmar hasta diciembre ese acuerdo. Va a ser difícil, no imposible. Estamos poniendo todo lo necesario para lograrlo, pero se complican las cosas. Sobre lo primero, el precio del petróleo no se recuperó, ¿no? O sea, bajó, estaba por encima de los 50 cuando se dio el Brexit. En estos momentos está a 47, 48 dólares, ha bajado más, no sé qué pasó en estos días, ¿no? Ya bajó de los 47 incluso. O sea, nunca se recuperó el nivel de antes, ¿no? Por supuesto, subía, bajaba, pero sí la tendencia se ha sido a reducirse un poco. Pero el mayor problema es la apreciación del dólar. Eso no lo entiende mucha gente, por eso debemos tener conocimientos básicos de economía, ¿no? Y cómo nos engañan, o sea, creían que la moneda nacional era un adorno y que la lógica de nuestro dirigente político es terrible, ¿no? O sea, como no sabemos manejar la moneda nacional, eliminemos la moneda nacional, no. Aprendamos a manejar la moneda nacional, porque no por gusto, todos los países del mundo nacen, salvo contadas excepciones, nacen con moneda nacional. Y esta durísima prueba nos ha demostrado para qué sirve la moneda nacional. ¿Cómo yo respondo a Colombia cuando me devalúa el peso más de 80%? ¿Cómo respondo eso? Pescarchi está desolado por eso, sucumbía, un poco Esmeraldas también. Pero ¿cómo respondo si no tengo moneda nacional? Ojalá que entendamos para qué sirve el tipo de cambio. Y las novelerías con que nos confunden algunas veces. Pero nos metieron en la dolarización, perfecto, perdimos la política monetaria. Una devaluación es como ponerle salvaguardias al 100% de importaciones. Es como apoyar, ¿no?, con transferencia de recursos al 100% de las exportaciones. No tengo tipo de cambio. Tengo que utilizar política comercial directa, salvaguardia, y se quejan de la salvaguardia. Lo mismo que apoyan la dolarización. Es algo inentendible. Yo les cambio todas las salvaguardias por el tipo de cambio, para que me vuelvan el tipo de cambio. Encantado.
es mucho más eficiente, mucho más eficaz, ¿ok? Entonces, si ustedes no tienen tipo de cambio, tienen que conservar la política comercial. Política comercial significa cuotas, aranceles extraordinarios como la salvaguardia. Pero hay algunos que quieren tener dolarización, no tener política comercial, ahí solo nos queda rezar. Y yo soy creyente, pero no creo en milagros económicos, creo en acertadas decisiones económicas. Entonces, hemos hecho malabares frente a esta situación sin tipo de cambio. Tenemos la admiración, cuando vienen misiones de otros países, ¿no? Visitas de mandatarios extranjeros con sus equipos económicos, se admiran cómo están haciendo sin tipo de cambio, ¿no? Pero aquí nos quieren confundir con esas cosas, quieren eliminar tipo de cambio, eliminar política comercial, esa es la fórmula del desastre. Su pregunta exactamente cuál era, ¿me la repite? Situación. Pero con respecto a las dificultades económicas. Ya, la apreciación del dólar, exactamente, es que su pregunta inicial era Unión Europea. Entonces, la apreciación del dólar es igual de grave que el desplome de los precios del petróleo. Nos hace restar competitividad, abarata importaciones, encarece nuestras exportaciones y eso afecta gravemente producción nacional y empleo nacional. ¿Qué estamos haciendo? Salvaguardia. ¿Qué estamos haciendo? Sustitución de importaciones. Pero hay gente que no entiende eso, ¿no? Y quiere tener dolarización, que nos devalúe Colombia 80% el peso, Perú 20% el sol, que se deprecie el euro y que nos quedemos cruzados de brazos. Eso destroza la economía nacional y hay que ver el todo, no una parte. Si yo elimino salvaguardia, probablemente mejore un poquito cierto sector comercial vinculado con las importaciones, pero se destroza el sector agrícola y el sector industrial. Entonces ustedes escucharán empresarios que vienen con la brillante idea, eliminemos salvaguardias para que haya más, porque el sector comercial se ha afectado. Yo no es que solo tengo que ver al sector comercial, tengo que ver al sector industrial, agrícola, turístico, etcétera, ¿no? Y por supuesto que el balance final de las salvaguardias es muy positivo. Eso es política económica, por eso se llama política. Usted tiene que tomar decisiones, ¿no?, que afectan a uno, benefician al otro, pero tiene que ver el bien común. Y el balance final es tremendamente positivo. Pero hemos tenido que hacer malabares, insisto, poner salvaguardia para encarecer importaciones. Con ese ingreso, drawback para abaratar exportaciones. Mucho más fácil hubiera sido tener tipo de cambio, pero hay gente que no entiende para qué sirve el tipo de cambio. Ojalá de esto aprendamos para el futuro. Entonces, lo estamos haciendo muy bien, dicho sea de paso, pero las circunstancias han sido durísimas. Con respecto a la Unión Europea, nos complica el Brexit, las negociaciones. Esperamos de todos modos poder cerrar hasta diciembre, pero es bastante difícil, no es imposible, pero bastante difícil. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en aquello. Y un impacto muy fuerte es la depreciación del euro frente al dólar. Tendremos que seguir tomando medidas comerciales en este caso, porque no tenemos medidas monetarias, no manejamos el principal instrumento para enfrentar esta clase de cosas, que es el tipo de cambio, porque no tenemos moneda nacional. Pero no solo que no tenemos moneda nacional, Grecia no tiene moneda nacional, pero tiene una moneda común, tiene algo para decir en el Banco Central Europeo. La Federal Reserve ni conoce por dónde está Ecuador. Entonces estamos importando una política extranjera. Si esa política extranjera no coincide con nuestras necesidades, ahonda el problema en vez de aliviarlo. Y eso es lo que ha ocurrido. Tenemos que enfrentar todos estos problemas. ¿Y cómo hay que enfrentarlos? Con política comercial. ¿Ok? Perdóname. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estas medidas comerciales? La principal, la salvaguardia. Por eso hemos tenido que extender a salvaguardias un año, más aún con el terremoto, porque con el terremoto perdimos solo en el sector camaronero 35 millones de exportaciones y se calcula que para reconstruir importación de hierro, etcétera, serán cerca de 200 millones. Entonces, tuvimos que extender las salvaguardias para proteger el sector externo. ¿Okay? Seguimos, señor presidente. Vamos a invitar ahora a Cristian Hidalgo. Él viene por TC Televisión. Presidente, muy buenos días. Ministros, compañeros, buenos días. Presidente, ¿cómo ve hasta el momento el panorama electoral? Se hablan de precandidaturas presidenciales, por ejemplo, la de Cintia Viteri, la del propio prefecto de la SUAY, y ayer Andrés Páez también anunció que su pretensión es también postularse como candidato a la presidencia de la República, independientemente de que creo haya anunciado ya la candidatura de Guillermo Lasso. ¿Cómo ve, presidente, el panorama electoral hasta el momento? ¿Cómo Alianza País también se prepara para lo que serán los comicios del próximo año? Y aprovechando la oportunidad también, presidente, me parece importante obtener una reacción suya ante el ascenso de 2 mujeres a generales de la Policía Nacional. Gracias, presidente. Bueno, lo segundo es una alegría y un motivo de orgullo para todo el país, ¿no?
que por fin la mujer ecuatoriana esté logrando el espacio que siempre mereció en la vida nacional. Falta mucho por hacer, pero son innegables los avances de estos últimos años. Entonces, las 2 primeras mujeres generales de la policía es un motivo de orgullo y de alegría para toda la nación, y felicitaciones a los 2 nuevos generales, en este caso mujeres generales. Sobre lo primero, bueno, vivimos en democracia, una democracia vibrante. No debe ser una democracia burguesa, es una democracia revolucionaria. Aquí no estamos en el jueguito formal como en Estados Unidos, ¿no? Que los demócratas o republicanos, ¿cuál es la diferencia entre demócrata y republicano? Que los unos están con el aborto, los otros contra el aborto. Yo más diferencia tengo dentro de la Alianza País. No hay la disputa de un sistema, hay disputas dentro del sistema, matices del mismo sistema. Para cualquier efecto práctico en Estados Unidos hay monopartidismo, con facciones, demócratas y republicanos, pero monopartidismo. Todos defienden el sistema capitalista y lo que han construido en 2 siglos, ¿no? Aquí está en disputa el sistema. El sistema capitalista ha sido un desastre, el neoliberalismo ha sido un desastre. Ahora la propaganda de la derecha con sus medios de comunicación quieren decir que el que ha fracasado es el socialismo del siglo XXI. Oiga, pero si el socialismo del siglo XXI lleva 10 años y las transformaciones son impresionantes. ¿Cuántos años se aplicó aquí el modelo neoliberal, el capitalismo y su expresión más extrema, el neoliberalismo? Siglos. Si eso hubiera funcionado seríamos desarrollados. Lo que ha fracasado es sus recetas, no las nuestras. Estamos enfrentando dificultades, no por culpa del modelo, externa del modelo, y lo estamos haciendo muy bien. Pero pese a todo eso, los resultados son extraordinarios. Sin duda es la década ganada. Sin duda Ecuador ya cambió los niveles sociales, institucionales, incluso productivos. Son totalmente diferentes a los de hace 10 años. Entonces, aquí está en disputa un sistema. Cuidado, caemos en los jueguitos burgueses, ¿no? Sin embargo, el socialismo moderno, ¿no?, busca cambiar el sistema en democracia con el apoyo de los ciudadanos, y dentro de ese juego democrático tienen todo el derecho de presentarse estas candidaturas, pero entendamos lo que está en juego. Dicho esto, pues, nuevamente, solo me queda agradecer, ¿no? Como agradecimos la candidatura de Cynthia Viteri, agradecer la candidatura de Andrés Páez, la candidatura de Paul Carrasco. Hay gente que necesita un buen frasquito de píldoras de Ubicatex, pero mientras más fraccionada la oposición, obviamente, pues nos hacen un favor y demuestra el juego de ambiciones personales, porque ¿qué tienen para proponerle al país? O sea, uno debe meterse a política para servir, para cambiar la injusticia, etc. ¿Qué tienen para proponerle al país? Son los mejores representantes del pasado y nos demuestra la codicia, la ambición, porque empezaron las candidaturas y se destrozaron las unidades, ¿verdad? Eso demuestra que nunca estuvieron por un proyecto país, sino por ambiciones personales. Entonces, nos hacen un favor, muchas gracias. En ese sentido las cosas van muy bien. Nosotros estamos con la cabeza en la reconstrucción de Manaví, Esmeraldas, y en paliar los durísimos tiempos económicos que estamos enfrentando, pero que los vamos a superar. Sigamos, señor presidente. Viene Roberto Rueda por Diario Expreso, por favor. Buenos días con todos, buenos días, presidente. Siguiendo en el tema electoral, presidente, usted manifestó la semana pasada en Guayaquil que todavía podría suceder que la enmienda que usted envió no sea aprobada o acogida por la Corte Constitucional, y riéndose dijo, ¿qué pasa si me los presento? Ya en el tema real y serio, ¿qué posible es que pase esto, presidente? ¿Es posible que el 1 de octubre pueda haber otra nueva candidatura suya? No, mi decisión está tomada, ¿no? Pero que no se duerman sobre los laureles los mismos de siempre, porque están, bueno, primero, o sea, siendo tremendamente groseros, agresivos, ¿no? Que a Correa no lo vamos a dejar salir del país. ¿Por qué? Porque les caigo mal. Y ahí no dice nada la prensa, ¿no?, sobre derechos humanos, etcétera. ¿Se imagina lo que es para mi familia escuchar eso? ¿Ya? Una esposa extranjera, un hijo. Pero ahí uno no tiene derecho, ¿no? Uno sí puede recibir esas amenazas y eso. Entonces están bien alzaditos, ¿no? Entonces, que ni me busquen mucho, me les presento en el 2021. Y si no aprueba la transitoria de la Corte de Constitución, me les presento en octubre. Depende del nivel de bravuconería y de cobardía de los mismos de siempre. Mi intención se mantiene, no presentarme, pero dependerá primero de la decisión de la Corte Constitucional. Yo no tengo nada que ver con eso, pero también si la Corte Constitucional no llegara a aprobar la transitoria, porque con el mismo argumento de los que dicen que con una disposición de impedir, en verdad nosotros queremos impedir que sean funcionarios públicos, pero dentro de los funcionarios públicos están las autoridades de elección popular, que sean candidatos los que tienen dinero en paraísos fiscales,
Bueno, con ese mismo argumento se puede decir discriminatorio, impedir que sean candidatos los que ya tienen 2 elecciones ganadas. ¿Ya? Entonces no sé qué decisión tome la Corte Constitucional. Mi decisión es no presentarme, pero si siguen los mismos mediocres de siempre, cobardemente, insultando, agrediendo, etcétera, me les presento y los derrotaré nuevamente. Muy gentil presidente. Cristian Salas viene por Telesur. Tiene la siguiente pregunta en el programa. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días con todos. Hace unos días, presidente, circuló en redes sociales un video en donde el capitán en servicio pasivo Carlos Moreira increpaba a varios militares de la base naval norte. Luego, los medios de comunicación, muchos de ellos que viralizaron este video, decían que era el ministro Ricardo Patiño. Y días posteriores también circuló igualmente un video en donde un militar activo llamaba a la tropa para que se declare como persona no grata al ministro de Defensa. ¿Cree usted, presidente, que tal vez esté fraguando de manera anticipada algún suceso desestabilizador en su contra previo a lo que van a ser las elecciones? ¿De qué medio eres tú? Telesur. Telesur. Mira, hay sectores militares pasivos y lamentablemente un reducido número de militares activos que no desestabilizan al gobierno no porque no quieren, sino porque no pueden. Porque un golpe de Estado tradicional sería imposible. Pero sí se pueden servir de los mismos de siempre, la izquierda radical, siempre utilitaria a la derecha, ¿no? Siempre funcionaba a la derecha, crear un incidente, etcétera, para desestabilizar al gobierno. Así que debemos estar muy atentos y en buena hora querer de Telesur para que esté atenta a toda América Latina. ¿Y a qué se ve este gran descontento de ciertos sectores, sobre todo pasivos, de las Fuerzas Armadas? A mí me lo dijo alguna vez un comandante de las Fuerzas Armadas. Ni en dictadura han tenido tanto apoyo. Vean cómo han subido los sueldos, cómo han subido las pensiones, cómo ha subido el equipamiento, cómo ha subido la capacidad operativa. Pero ¿qué pasa? Hemos tenido un gobierno para todos los ciudadanos, no solo para ciertos sectores. Lee el libro del ex jefe del Comando Conjunto, Ernesto González, uno de los líderes de todos estos pasivos, ¿no? Con una mentalidad del siglo XIX. La gran acusación es que yo no participaba en una ceremonia militar. Dicho sea de paso, sí he participado, pero no puedo participar de todas. Pero ese es el engreimiento de ciertos militares en servicio pasivo, ¿no? Creer que el presidente es para ellos solo. Otra de las aspiraciones, que sea un ex militar o que sea ministro de Defensa. Nosotros por primera vez en el periodo contemporáneo democrático fuimos el único gobierno, siempre se pudo hacer, otros gobiernos, no siempre, pero se podía hacer, otros gobiernos no lo hicieron, pusimos un civil, como debe de ser, pues. O sea, el poder militar sometido al poder civil, legítimamente electo en las urnas. Que no, que los civiles no saben de los militares, nuestras necesidades. O sea, quieren un representante gremial del ministro de Defensa. No entienden que el ministro de Defensa es el representante del gobierno. Entonces, todas esas cosas tienen que ir cambiando. Y es durísimo cambiar. Porque son sectores que tienen la fuerza y han sido acostumbrados a manejar la fuerza. Y con la prensa que tenemos, por ejemplo, hoy día le dieron espacio libre en Teleamazonas a uno de estos militares en servicio pasivo, representantes del IFA, que habla cualquier cosa. Que nos están reduciendo las pensiones. ¿Sabes por qué? Porque el proyecto de ley es que las pensiones jubilares no sean en función del último sueldo, sino de los últimos 5 años, promedio. Como es para el sector civil. Nuestra Constitución establece regímenes especiales de seguridad social. Un solo sistema de seguridad social, la en la Constitución. Pero regímenes especiales para policía y Fuerzas Armadas por la particularidad de estos sectores. Tienen una estructura piramidal, tienen que retirarse antes de tiempo. Pero en lo que respecta a sus particularidades. ¿Pero por qué en el sector civil tú te jubilas con el promedio de los 5 últimos años de sueldo y en el sector militar con el último sueldo? Eso significa que un coronel asciende general, al día siguiente se retira y recibe como jubilación el sueldo de general. ¿Es eso correcto? ¿A qué situación particular de la Fuerza Armada responde eso? Ha sido sencillamente que muchas veces se comportaron como un sector independiente. Tenía terror los gobiernos de enfrentar estas cosas. En la época del neoliberalismo, la época más nefasta para el país, el gobierno de Sicto Durán con Dajic, todas esas leyes se hicieron en los 90, cuando no había Estado que defendiera el bien común. Ya hay Estado para defender ese bien común. Otra reforma que estamos proponiendo, en el sector civil, existe un límite para pensiones. El sistema de seguridad social lo ordena la Constitución, es solidario. Por más que tú aportes muchísimo,
Si aumenta el sueldo del general activo, aumenta la pensión del general pasivo, así esté ganando $5.000. Y eso es lo que están ganando. No se les va a reducir el sueldo. Se les va a decir, señores, no podrán subir hasta que no converjan un poco más la jubilación. Entonces, estamos homologando en lo que corresponde el sistema de seguridad social de Policía y Fuerzas Armadas al sector civil. En lo que sí responde a particularidades, jubilarse antes de tiempo por la estructura piramidal se mantiene. Pero en el resto, ¿por qué? Eso es discriminatorio, eso es inconstitucional. Pero ya salieron a satanizar que le vamos a bajar las pensiones. No es verdad. O sea, las pensiones seguirán lo mismo, pero congeladas para los que ganan $5.000, porque se va a poner un techo. ¿Sí me explico? ¿Ya? O sea, esto ha generado desinformación. De repente tenemos, el ministro va a una base y antes va un oficial a decir, nadie habla, los amenazan, etcétera, ciertos oficiales. Ya estamos controlando esas cosas. Entonces ahí la oposición está haciendo barra a esos oficiales para hacerle daño al gobierno. Están haciendo daño al país. Dígame que estamos equivocados, estamos haciendo cosas buenas. Gritos clamorosos de justicia. ¿Qué justifica que en nuestro país alguien tenga una pensión de $5.000 cuando 2/3 partes de nuestros adultos mayores no tienen pensión jubilar? ¿Qué justifica que en el sector civil hay un límite para pensiones? En el sector militar no lo hay. ¿Qué justifica que en el sector civil uno salga con los 5 últimos años de sueldo promedio y en el sector militar con el último sueldo? Nada. ¿Cuál era la otra reforma? Eran 3 reformas básicas que lo que hacemos es homologar. No, pero eso es solo jubilación. La cesantía es otro cuento, eso es gravísimo, eso es insostenible. O sea, de repente un alto oficial sale con $200.000 de cesantía, con 40 años de servicio. En el sector civil salen con $50.000. Pero, pero es nuestro aporte. No, su aporte llega a 100.000. 100.000 es el fondo común. El fondo común, eso significa que mientras entre gente, se mantiene. Cuando deje de entrar, colapsa. Eso es insostenible. ¿Con qué estudio técnico hicieron esas cosas? Entonces son 2 cosas que estamos proponiendo reforma. La jubilación, que es homologar en lo que tiene que ser homologado al sector civil, que no hay razón para que tenga un sistema diferente de los militares. A nadie se reduce la pensión, pero aquí en adelante se calcula con respecto a los 5 últimos años, ¿no? No van a tener, los que superan el nivel de máximo de jubilación del sector civil, no van a tener incrementos hasta que converja las pensiones, ¿ya? Homologar al sector civil. Se van a ajustar de acuerdo a la inflación, siempre y cuando no superen ese era el tercer punto, ¿ya? Mira, en el sector militar no hay techo de pensiones. Se jubilan, la pensión depende del último sueldo, si hayan ganado un día ese último sueldo, ¿ya? Y se ajusta, en el sector civil se ajusta de acuerdo a la inflación. Acá se ajustan de acuerdo al sueldo del activo. O sea, yo le duplico el sueldo al general activo, se duplica la pensión para el general pasivo. ¿Qué sentido tiene esto? Eso es lo que estamos haciendo, homologando al sector civil. Pero ya está metiendo cizaña a cierta prensa para hacerle daño a Correa. Estas son de las fuentes de inequidad de nuestro país. Por favor, estas son las... Mientras unos tienen tanto, otros no tienen nada. 2/3 partes de los adultos mayores no tienen jubilación. O sea, no solo debemos velar por los que tienen, por los que no tienen también hay que velar. Pero ellos no salen en los periódicos. En todo caso, la cesantía es otro problema gravísimo. Ese sistema es insostenible. Le insisto, un alto oficial no sale con $200.000. Sus aportes, más los del gobierno, que también estamos aportando en exceso. ¿Por qué para la cesantía militar debemos aportar 7% y para la cesantía civil tenemos que aportar 2%? ¿Alguien me lo puede explicar? Insisto, hay particularidades del servicio militar policial. Hay que atender esas particularidades. Pero en el caso de cesantía, cuando termina la vida productiva, ¿por qué los unos tienen 200.000 y los otros con el mismo tiempo de trabajo tienen la 1/4 parte? Y dentro de las propias Fuerzas Armadas, ¿por qué un alto oficial tiene tanto y un miembro de tropa tiene 5 veces menos? Son las fuentes de inequidad, eso hay que corregirlo. Aunque sea el momento de retirarnos, que salgamos con una misma cantidad todos, que tengamos pensiones algo diferenciadas, pero tampoco de $5.000 frente a $200, como todavía se da en el país. Entonces, cesantía, insisto, si un alto oficial no sale con $200.000, sus aportes, más los del gobierno, que son excesivos, llegarán a 100.000. Los otros 100.000 es del fondo común. ¿Saben lo que eso significa? No suena bonito fondo común. Eso significa que viene a quitarle a los que entran, ¿no? Y el rato en que dejen de entrar, colapsa el sistema. Esas barbaridades hemos recibido. De hecho, no hemos demorado demasiado en detectarla. Aquí uno de los problemas ha sido reunir información, porque IFA, ISPOL son autónomos, tienen sus leyes especiales, y hemos tenido que ir por retazos. Entonces, es un problema. Para mí lo más fácil sería mirar para otro lado, en mi último año de gobierno. Pero son fuentes de inequidad, son cosas clamorosamente injustas, indebidas, ¿ok?
Y aquí debe primar la razón, no la fuerza. Con respecto a lo que tú dices del video, yo no he visto, no sé si hablemos del mismo video, yo lo que vi es al comandante real increpar a un infante de marina por mantener el orden, lo cual me dolió mucho. El comandante real, el 30S, era el segundo mando en la protección presidencial. Toda esta gente es un amigo, o era amigo, después lo vi gritando fuera Correa, ¿no? Y Correa mentiroso, no eres Correa arrogante, no eres jefe, peor mi comandante. O sea, yo no soy comandante en jefe de las Fuerzas Armadas porque les caigo mal a esos tipos. Así es la arrogancia de esta gente. Pero en todo caso usted ve que no pasaban de 30, ¿no? Inclusive con las esposas, qué terrible espectáculo. Y tratando de impedir que el ministro vaya a explicar la reforma a la tropa. Entonces, sí hay tensión, es innegable, pero haremos lo que tenemos que hacer y la historia nos jugará, ¿no? Los que, Correa tiene conflicto con otro grupo, apoyemos a ese grupo para ver si lo tumbamos, le pegan un tiro, etcétera. Y los que actuamos en base a convicciones y principios y siempre haremos lo que consideramos correcto. Y ahí hay que corregir muchas cosas. ¿Ok? Muy amable, presidente. Vamos a ir a una pregunta con la revista Zona Libre. Bienvenida, Yasmín Bután. Tiene una pregunta para el programa. Adelante, por favor. Zona Libre. Señor presidente, este lunes se realizó un plantón ciudadano en las afueras de la Fiscalía General. Un grupo de ciudadanos piden que se investigue posibles vinculaciones de ecuatorianos con la CIA. Señor presidente, ¿hay un trabajo de espionaje de la CIA en nuestro país? ¿Hay un trabajo de desgaste político financiado por este organismo? Le pregunto esto tomando en cuenta que ya años atrás el ex agente de la Central de Inteligencia Americana, Philip Agee, en su libro Diario de la CIA, reveló algunos nombres de personas a las que calificaba como espías. Bueno, eso fue básicamente en los años 60, ¿no? Ya es historia remota. Pero sí era interesante que en su libro el agente Agee demostraba cómo se infiltraban los grupos de izquierda y grandes dirigentes de izquierda en verdad eran asalariados de la CIA. Eso continúa, eso sí se lo puedo aseverar. Muchos de estos supuestamente denunciólogos, usted sabe a quién me refiero, y supuesta izquierda pura, son bien remunerados por la CIA, infiltran movimientos de izquierda para pues desestabilizar a gobiernos progresistas que no se someten pues a los mandatos de ningún país. Entonces, yo no sé si la actual arremetida, es muy difícil creer que no es así, pero no tengo evidencia dura, esté manejada por la CIA. Lo que sí le puedo decir es que sí hay esos ataques, esa estrategia de desestabilización, con financiamiento, etcétera, sobre todo por parte de la National Endowment Democracy, ¿no? NED, ¿no? National Endowment Democracy, for Democracy, que es un fondo de financiamiento para organizaciones de la sociedad civil. Ahora los opositores se disfrazan de sociedad civil. Todos los opositores ahora son sociedad civil. Como pierden la urna, son sociedad civil, reciben plata de este fondo para desestabilizar a los gobiernos. Y usted puede leer muchas publicaciones que demuestran que ese fondo es el nuevo brazo financiero de la CIA. Lo que hacía antes subrepticiamente la CIA, ahora lo hace a través de la NED, National Endowment for Democracy. Entonces sí le puedo asegurar que existe esa campaña de desestabilización de los gobiernos progresistas en toda América Latina, Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, Ecuador, ¿ya? Una estrategia concertada, no tengo evidencia dura que atrás esté la CIA, pero es muy difícil que la CIA no tenga que ver en esto. Y sobre la actuación de la CIA en Ecuador, o sea, lo que dicen que no ha existido es que no entienden en la realidad del país. Alguna vez se me presentó el representante de la CIA en Ecuador, ¿ok? Al inicio de nuestro gobierno, como ya manifesté en otro conversatorio. Y que digan que no ha habido CIA en Ecuador, pues estar perdido en el espacio más o menos, ¿ok? Aquí la jefa de la CIA era la señora Swat, en la parte civil. Yo estoy hablando del tipo de la embajada que vino a presentarse como representante de la CIA. Pero la parte civil era manejada por esta señora Swat, era una señora Haddad Pérez, que tenía un negocio de alfombra en González Suárez, donde entraban políticos, incluso miembros de la fuerza pública, etc. Esta señora la expulsamos en el 2008, pero ella era la jefe de la CIA en el Ecuador. Tenemos una pregunta de Teleamazonas, la va a hacer Andrea Samaniego. Por favor, Andrea. Gracias, muy buenos días. Presidente, básicamente lo que le quiero preguntar es, ¿cuáles fueron los objetivos que no cumplió en Pharma para que se haya decidido liquidar esta empresa estatal? ¿Y qué pasará con el proyecto del campamento farmacéutico que se iba a crear en Yachay? ¿Qué va a pasar con eso? Gracias. En Pharma fue una buena idea
que en la práctica no funcionó. Y eso sucede algunas veces. Nosotros evaluamos el proceso de error-corrección. ¿Cuál era la buena idea? Primero, tener industria nacional de medicamentos y segundo, consolidar las compras de medicamentos para que salga más barato. En los años que funcionó en Farma, pues no cumplió con sus objetivos. Lo segundo, consolidar la compra de medicamentos lo puede hacer el Servicio de Compras Públicas, como lo ha hecho en la última subasta, que fue un éxito total, nos ha ahorrado centenas de millones de dólares. Lo primero, hay capacidad instalada. Entonces queremos más bien impulsar esa capacidad instalada nacional en alianzas público-privadas que hacer una empresa puramente pública. ¿Ok? O sea, el concepto sigue siendo correcto. Tratar de producir medicina nacional. En teoría se produce, pero con muy poco valor agregado. Las farmacéuticas básicamente importan todo y arman aquí la medicina. Hay gran capacidad subutilizada. Entonces preferimos apoyar y tal vez llegar a alianzas público-privadas con esas farmacéuticas que ya están funcionando, mejorar el nivel de valor agregado nacional, mejorar el índice de capacidad utilizada, antes que construir una empresa puramente pública. Esos fueron los motivos por los que se eliminó en Farma. ¿Perdona? ¿El laboratorio? O sea, va a haber laboratorio de investigación, pero no la empresa industrial. ¿Ok? Muy amable, señor presidente. Marta Sánchez viene por Prensa Latina. Haga su pregunta, por favor. Señor presidente, en una reciente visita a Ecuador, Baltasar Garzón, el coordinador de la defensa de Julian Assange, decía que las próximas acciones del equipo de defensa van a estar encaminadas a justificar un caso de tortura. ¿Está usted de acuerdo con esta línea? O sea, yo sí creo que se está atentando contra los derechos humanos de Julian Assange. Por un instante, imagínense que nosotros tuviéramos una persona encerrada en una embajada 4 años sin permitirle salir, pese a que al respectivo país le ha otorgado asilo. Ya estaríamos pues, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte de la Haya, en la Corte de los Marcianos, en todos lados, ¿no? Acusados de criminales, dictadores y todo eso. Y aquí no pasa nada y el mundo ve por otro lado. Yo sí creo que se está atentando contra los derechos humanos de Julian Assange. Tuvo un quebranto de salud, no sé si ya se recuperó. Por supuesto, estar 4 años en un pequeño espacio sin recibir luz solar, etcétera, afecta a la salud y no sé si se lo puede llamar tortura, pero al menos hay una clara afectación a los derechos humanos de Julian Assange. Tenemos una última pregunta, señor presidente. La va a hacer Rocío Villacís. Ella viene por el periódico Hispano Nueva York. Adelante, por favor. Sí, buenos días, presidente. La semana anterior, la Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado oficial rechazando de forma categórica la publicación del Estado, de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos que habla sobre la trata de personas. Este rechazo se basa en 2 principios fundamentales, que es la igualdad jurídica de los países y la no injerencia a los países soberanos. En este contexto, quiero preguntarle cuál punto o cuáles puntos de ese informe es el que más incomoda al gobierno ecuatoriano. Vea, en lo personal ni nos va ni nos viene. Como gobierno, además, ni nos va ni nos viene lo que digo, es decir, la Secretaría de Estado, ¿no? Además que ese informe, como el informe de lavado de activos y todo eso, tienen grandes inconsistencias y más una orientación política que técnica. Pero aquí la cuestión de fondo es qué convenio internacional, qué acuerdo mundial firmado por nuestros países ha otorgado la calidad de jueces al secretario de Estado de Estados Unidos, en la calidad de juez, para que haga esos informes condenando, exonerando, analizando. Entonces, eso es un atentado a la soberanía de los países. Eso rompe la igualdad jurídica de los países, independientemente de lo que digo, deje de decir el informe. Si nos felicitara diría lo mismo, ¿ya? O sea, el problema de fondo es quién ha otorgado la calidad de jueces. Entonces, esto debe acabar. Debemos ir a un nuevo orden mundial donde no haya capataces, donde no haya imperios. No sé si quieres agregar algo más, Guillón. En general,
Presidente, todo lo que signifique procesos de certificación o aprobación o desaprobación de los Estados Unidos es algo que hemos condenado y creo que no somos el único país. Creo que a nivel mundial hay muchísimo rechazo a ese tipo de injerencias, a ese tipo de unilateralismo. Nosotros queremos construir un mundo multilateral, el presidente lo decía, nadie le ha abrogado funciones de Naciones Unidas a los Estados Unidos y muchas veces pues nuestra relación con los Estados Unidos es ver y vivir en carne propia ese intento por parte de Estados Unidos de ser la policía mundial, de ser el juez del planeta, y vamos a seguir rechazando esta actitud, sobre todo cuando nosotros hemos avanzado tanto en derechos humanos, nosotros hemos avanzado tanto en movilidad humana, hemos avanzado en tantos temas en los cuales Estados Unidos debería de pronto hacer un ejercicio de autorreflexión. Cuando hablan de derechos humanos y siguen teniendo a Guantánamo, cuando hablan de derechos humanos y sigue habiendo una política exterior de injerencismo, de bombardeo, sí, creo que es importante que Ecuador siga manejando esa política exterior digna de rechazo a cualquier injerencismo y de rechazo al unilateralismo. Hay que construir un mundo multilateral donde no sean los grandes poderes, los jueces, los policías del mundo, sino un verdadero sistema de Naciones Unidas que se base en la democracia. Ese es el problema de fondo. Ahora, el informe totalmente inexacto, ¿no? ¿Quién puede creer que aquí trate personas y esas cosas? Pero deben ser mucho más también responsables, ¿no? O sea, lanzando unas cosas así, unas acusaciones así, el daño que pueden hacer. Por ejemplo, este organismo internacional, el Fondo Monetario, Banco Mundial, que Ecuador va a crecer. ¿Cuánto dijeron que íbamos a crecer? 4.7%. Ustedes saben lanzar una tontería así, el daño que nos hacen en los mercados financieros, en la fuente de financiamiento, etc. Y siempre fallan. Les aseguro que la economía va a estar mucho mejor de lo que ellos dicen. Pero nos perjudican. Y tienen inmunidades diplomáticas, no se puede hacer absolutamente nada. Son unos irresponsables. ¿Ok? El año pasado, ¿cuánto dijeron que íbamos a crecer? El año pasado dijeron que íbamos a crecer 1.5 y crecimos 0.3. Yo les aseguro que la economía ecuatoriana va a tener un mucho mejor desempeño de lo que dicen estos irresponsables. Pero el daño que hacen, ya deben parar estas cosas, deben tener un poquito, pero no habrá responsabilidad mientras no tengan sanciones. Entonces Estados Unidos, esta burocracia internacional puede decir cualquier cosa, siempre quedan impunes, ¿no? Por eso se necesita un nuevo orden mundial. Bueno, muchas gracias a todos. Muy amable, señor presidente, a los amigos televidentes, oyentes, muy gentiles, hasta la próxima. A los periodistas hoy también en el Palacio, gracias, un buen día a todos. Ciudadano TV presentó Conversatorio del presidente Rafael Correa con medios de comunicación desde el Palacio de Carondelet.